Bueno, chicos, vamos a ir comenzando. Hola, profe. Buenos días. Bien, ustedes estaban en la unidad 2 de vectores, ¿verdad? Sí, Bueno, a ver, quiero que me comenten para ver qué recuerdan de los vectores. A estuvimos viendo, a ver. ver, que me deje acá buscar la carpeta. Sí, sí. Vimos suma de vectores Ujú. con el Ajá, por los método de dos la métodos. poligonal, claro. No me acuerdo si habíamos visto también resta de vectores. Multiplicación fue lo último. Claro, íbamos a comenzar a ver multiplicación de vectores, o sea, producto vectorial y escalar, creo que era. Sí, Bien, bien. donde había diferencia entre utilizar los puntos y las cruces. Perfecto. Bien, y de esos temas que vieron ya, o sea, sobre los vectores y las sumas, ¿vieron método gráfico? ¿Sí? Y método Sí. analítico. Analítico no vimos aún. No, Todavía. analítico no vimos aún. Ah, bien. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? ¿De cómo No, se No, suma? yo no. estuve resolviendo las actividades hacia la actividad 1 que es obligatoria de paso decir. Eh, no, no tengo duda. Bien. ¿Alguien más puede decir su parecer? Si ha entendido, si tiene dudas sobre la suma de vectores. No, No, profe, todo bien por ahora. Bien. Bueno, entonces nos vamos a adentrar en el producto de vectores que nosotros vamos a ver que hay dos, ¿no? Que según lo que me comentan, ya los estuvieron diferenciando. Hay dos productos, uno se llama producto escalar y el otro es el producto vectorial. ¿Sí? Uno lo vamos a simbolizar suponiendo que yo tengo dos vectores. Pongamos acá el vector A, el vector B, ¿sí? Y alfa es el ángulo entre A y B. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, ¿sí? Cuando yo quiera indicar producto escalar, ¿sí? Voy a escribir A punto B. Y cuando quiera indicar o realizar un producto vectorial, voy a indicar A cruz B. ¿Sí? Hasta ahí me dicen que estuvieron viendo. ahí está, hasta ahí estuvimos Sí, viendo, ya está claro. bien. Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo se resuelven estos dos productos. ¿Sí? Y es muy importante que tengan presente que obtenemos al multiplicar a los productos de estas dos formas distintas. ¿Sí? Porque nosotros por ahí, cuando trabajamos con números, estamos acostumbrados a decir, o poner, por ejemplo, el 2 por 3 y ponemos un puntito entre el 2 y el 3 o ponemos una cruz. ¿Sí? Y entonces el resultado me da 6. ¿Está? Pero cuando trabajamos con números. Ahora, prestar especial atención porque nosotros estamos trabajando con vectores. ¿Sí? Y los vectores se tratan de una forma diferente que los números. ¿Sí? ¿Qué características tiene un vector? A ver si recordamos. Tiene origen, módulo, Bien. dirección, Magnitud, Eh, sentido. dirección y sentido. Perfecto, muy bien. ¿Y qué sería cada una de esas? A ver, el módulo. es el segmento del vector, o sea, la medida, podríamos decir, Exacto, el largo del vector. el largo del vector. Sí, o la medida, como dijo Immanuel. Muy bien. La dirección
Es la línea de acción sobre la que se mueve. Claro, por ejemplo, yo tengo el vector A, lo voy a marcar ahí con rojo. En esa recta de acción se puede desplazar ese vector A, cuyo módulo o medida es el lado con el que yo dibuje. Si estoy hablando de que ese vector A es una fuerza, y yo tengo un módulo pequeño y un módulo grande, ¿qué quiere decir? Tengo dos vectores con un módulo chico y un módulo grande. Que tenemos dos fuerzas diferentes. Y claro, con el módulo yo represento la intensidad, en ese caso, de la fuerza. ¿Vamos? Si tengo un vector chiquitito, será una fuerza Sí. pequeña que es la que quiero representar. Y si tengo un vector grande, bueno, será más grande, ¿no? Ustedes han trabajado seguramente con escalas para hacer esa representación. Sí. Bien, muy bien. Bien, entonces vamos a ver cómo se resuelven los productos, ¿sí? Que tenemos para realizar, digamos, con los vectores. ¿Ustedes tienen a mano su apunte? El del... Sí, profe. Sí, Sí. profe. Entonces yo acá les voy a compartir para que lo veamos directamente de ahí. ¿Ahí están viendo la pantalla? No. ¿No la ven? No, profe. A ver. A ver, esperen un momento. Bueno, no, me dice que ha fallado la... Vamos a intentar una vez más. No, hay una falla ahí para compartir la pantalla, no importa. Vamos a dibujarlo entonces acá en el pizarrón. ¿Sí? Bien, entonces nos vamos a quedar primero con el producto escalar. Escalar. Sí. Entonces yo voy a tener dos vectores, por ejemplo el vector A y el vector B. Ahora vamos a dibujar un poquito más grande el vector A y vamos a dibujar el vector B por acá. ¿Sí? Esos vectores tienen un origen común y tienen un ángulo alfa entre ellos. ¿Sí? El producto escalar entre esos dos vectores, ¿sí?, que habíamos dicho que se escribe A punto B, se resuelve de la siguiente manera. Módulo del vector A multiplicado por módulo del vector B multiplicado por el coseno del menor ángulo entre A y B. ¿Sí? El resultado de este producto es un escalar o número. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo. Sí. Entonces tendríamos que precisar de algún ángulo en específico, ¿no? Para sacar el coseno también de... Exacto, tenemos que tener como información los módulos de los vectores y el ángulo menor que hay entre ellos. Porque hasta ahora, profe, no sé si me equivoco, si es así, corríjanme, pero creo que no estuvimos viendo mucho el tema de ángulo, sino que fue, ¿cómo puedo decir? Sin ángulo, así, colocando así como a mano alzada los vectores para únicamente saber el funcionamiento y todo eso.
Bien, está bien, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios para que quede claro el tema de ángulos, ¿sí? Claro. Primero Yo, por quiero ejemplo, que... no tengo transportadora así para calcular algún ángulo en específico. Bien, bueno, no importa, lo vamos a representar igual, Sebastián. Claro. Lo vamos a dibujar y vamos a indicar que el ángulo vale tanto, como por ejemplo, yo le podría decir acá que alfa vale 60 grados, ¿sí? No necesariamente tengo que usar esto, ¿sí? Para indicarlo. Yo puedo usar el transportador, la escuadra, la regla, cuando hacemos una suma en forma gráfica por el método de la poligonal o el paralelogramo, ¿sí? Como seguramente vieron con el profesor Feinstein. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve el producto escalar? Simplemente multiplicando los módulos y el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores, ¿sí? El mínimo ángulo, ¿no? Acá podrían decir ustedes que también tienen este otro ángulo. ¿Ven? El que marco con rojo. No, el que va aquí, el coseno, es del menor ángulo entre estos dos. Bueno, como resultado entonces obtenemos un número. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Ahora, recordamos nosotros de matemática la relación trigonométrica coseno. Cuando nosotros la graficamos, ¿qué forma tiene? Cuando la vimos como función, ¿la estuvieron viendo ustedes? O sea, ¿cómo saco yo el coseno de un ángulo? Era cateto puesto sobre hipotenusa. Bien. La Hay un método que era muy fácil, creo, para recordar, que era Tocatoa o algo así, que era una abreviación, en donde ¿Cómo? había una abreviación que más o menos te resumía cómo se sacaban el coseno y el seno, que era Socatoa o algo así. Ah, bien, bien. O sea, usted me habla de las relaciones y alguien dijo cateto opuesto. En realidad ese es el seno. ¿Mm? Sí, adyacente sería, cateto adyacente. Adyacente sobre hipotenusa cuando yo tengo la relación, digamos, entre los lados de un triángulo. Y ese triángulo tiene que ser rectángulo. ¿Sí? Bien, ahora si yo hago una tabla, digamos, así, y pongo ángulos y pongo coseno del ángulo, ¿sí? Y pongo 0 grados, 10 grados, 20 grados y así sucesivamente. ¿Cómo saco el valor del ángulo coseno? Era una Solamente multiplicación, trazamos el puede ser. ángulo. ¿Cómo? Trazamos el ángulo que sería alfa en coseno de alfa. Bien, ¿y cómo sé cuánto vale ese coseno? Multiplicándolo. ¿De dónde lo saco? El coseno, por ejemplo, de 10 grados. Multiplicando los valores no me acuerdo qué cateto era, por la hipotenusa, puede ser. Dividiendo el radio vector, dividiendo la componente en X por el radio vector, si no me equivoco. Sí, bien, o sea, ustedes me están hablando de un triángulo rectángulo en donde yo tengo la ordenada, la abscisa y el ángulo alfa. Y acá el radio, digamos, si esto está dentro de una circunferencia trigonométrica. Para calcular el coseno yo divido este valor en este. ¿Sí? Pero fíjense, yo tengo que tener la medida, ¿sí? De los dos, X sobre R. La medida la tengo que medir con una regla, ¿sí? Y así hacer la cuenta, como me dicen, y eso me va a dar el coseno, ¿sí? Perfecto, pero si yo tengo una calculadora, ¿la saben usar para calcular el coseno? Sí. Sí. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto sería el coseno de 10 grados?
Yo tengo la calculadora en la computadora, profe, disculpe. Bueno, sí, 0,98. a ver, alguien más que me dé 0,98 o 48, A mí me dio 07. 0 grados, 59 minutos. Bien. 0,98, 48 me dio. Y acá A mí me dio 1, profe. ¿Con 0 de 10? Ah, no, de 0 puse, disculpe. Ah. Bien. Entonces, fíjense. Sí, 0,98 me da, sí. Bien, fíjense que acá lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de buscar, es el producto escalar entre los vectores. Pero, como me apareció un coseno, tengo que prestar atención en cómo lo encuentro yo con mi calculadora. ¿Sí? Ese coseno que ustedes cuando hablan de en un triángulo rectángulo, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, perfecto. Yo todos los valores de esta relación coseno para cualquier ángulo que sea alfa, los puedo sacar de la calculadora. ¿Sí? No necesariamente tengo que tener el valor o la medida del cateto adyacente y de la hipotenusa. ¿Sí? Ya lo tengo todo en la calculadora. El tema es que ustedes necesitan, digamos, trabajar bien con la calculadora. No sé si ustedes saben que en la calculadora tenemos 3 modos para medir ángulos. 3 sistemas de medición de ángulos. ¿Lo vieron a eso? Rad, profe. Exacto. DEG, RAD y GRA. No, esa última no lo sabía. Bueno, hay 3 modos. DEG, ¿sí? Así. GRA y RAD. Perdón, vamos a poner segundo el radianes. Esa de Gra es más moderna, profe. ¿Cuál? Esa última es más moderna, la de Gra, porque no sabía nada de eso. Ah, bien. Es otra forma de medir. ¿Sí? Simplemente, ¿en qué nos basamos para medir en DEG, RAD y GRA? Simplemente que a un ángulo, en el sistema DEG, un ángulo recto, ¿sí? Este ángulo lo divide en 90 partes. ¿Sí? 90 partecitas, así. 90 partes. En este sistema. ¿Está? Sí. Cada partecita de estas 90, digamos, es lo que se llama un grado. ¿Sí? Es lo que nosotros conocemos como un grado. Yo le estoy preguntando hace un ratito si alfa vale 10 grados, bueno, serían 10 de estas partecitas. O lo que nosotros usamos con el semicírculo. Cada una de estas líneas equivale a un grado. ¿Sí? O sea, profe, que únicamente llega hasta 90 grados. No, tengo todo. Puedo seguir 180, o sea, si yo quiero hacer una vuelta. Ah, claro, pero lo separa como por partes, por así decirlo, ¿no? Claro, es como para definir a qué le llamamos un grado en el sistema DEG. Claro. Cuando ustedes vayan a su calculadora y tengan 3 botones donde me dice DEG, RAD y GRA, ¿sí? Lo que nosotros estamos trabajando desde la primaria, la secundaria, eso todo lo que ustedes vienen trabajando, a los ángulos los hemos medido en grados siempre. Pero ese grado, digamos, surge de acá, ¿no? De esta definición. Hay otro sistema, que es el GRA, que es el que me decía Sebastián. En este sistema, en vez de medir a los 90 grados, o sea, al ángulo recto, en lugar de dividirlo en 90 partes, este sistema la divide en 100 partes. Y a una de esas partes le llama grado centesimal. ¿Se entiende? O sea, si nosotros queremos medir una vuelta en DEG, en el modo DEG, vamos a tener 360 grados en total, ¿sí? 90, 90, 90 y 90. En cambio, en este sistema de GRA, vamos a tener cada ángulo recto va a ser 100 grados, 100, 200, 300, 400.
¿Está? Son distintos sistemas para medir ángulos. ¿Sí? Seguramente que la profe Marcela, cuando les dé trigonometría, les va a hablar más en detalle. Yo solamente les quería aclarar, por ahora, ¿no es cierto?, que como nosotros en física vamos a necesitar trabajar con el producto de dos vectores y necesitamos usar el coseno de un ángulo, para el cálculo de ese valor del coseno, yo necesito que la calculadora suya use este sistema de medida, DEG, ¿sí? Que es el sistema con el que venimos nosotros trabajando desde la primaria, secundaria, ¿sí? Toda la vida. Acá después van a incorporar, si alguien no vio todavía, los otros sistemas, generalmente estos dos, radianes, sistema circular, y el sexagesimal, en el cual venimos usando la medida de ángulos en grados. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Por qué? Les aclaro esto. Porque esta operación, que es tan sencilla para calcular el producto escalar, ¿sí?, me puede dar un resultado erróneo si yo no tengo presente que cuando calculo el coseno del ángulo, mi calculadora está en este modo. ¿Mm? Por ahí ustedes... Profe, Sí. yo en vez de la E, la tengo como R, ¿puede ser? ¿A qué? A la palabrita esa. ¿Cuál palabra? En EDEG. Sí, de grado. Ah, bueno, bien. ¿Como R, me dice? Sí, No, ese ya sería el modo radianes. bien. ¿Por qué no me sales tampoco en la calculadora? No, sí tiene que salir porque siempre hay tres modos. ¿Sí? Fíjese, y en su pantalla, si tiene una calculadora de las comunes, le va a aparecer una D chiquitita arriba, una G, una R o una G. ¿Sí? Sí, ya le conté, profe, gracias, no lo veis. Bien. Entonces, ¿por qué me detengo en esto? Porque es un simple cálculo, pero si ustedes no tienen conciencia de que la calculadora tiene tres modos para indicar ángulos, ¿sí? Por ahí la calculadora cae en manos de algún niño, o qué sé yo, le cambié la pila, no sé. Y la cosa que la calculadora se puso en el modo rad, por ejemplo. Entonces cuando yo calculo el coseno, por ejemplo, de 10 grados, como le decía hace un rato, ¿sí?, me va a dar un número distinto que si yo hago el coseno de 10 en el modo D. ¿Se entiende? Porque la calculadora lo que me está diciendo es, si está en este modo D, a los ángulos los mide en grados. Si está en el modo rad, a los ángulos los mide en radianes. Y si está en el modo gra, a los ángulos también los mide en grados, pero grados centesimales. ¿Me entienden la diferencia? Sí. ¿Por qué tengo que tener atención y tener cuidado en esto? ¿Sí? Eh, Sí. sí. ¿Manuel? ¿Sí? Sí, todo claro. Perfecto, bien. Entonces, a tener cuidado cuando quiera calcular el coseno, el seno o cualquier relación trigonométrica entre ángulos. ¿Sí? Bien, ustedes este producto, bueno, no me voy a meter más porque esto después lo van a ver el año que viene con mucho más detalles en álgebra y geometría analítica, y van a analizar, digamos, propiedades, o sea, qué pasa cuando el producto escalar me da 0, cuando me da 1, qué es lo que le pasa a los vectores, ¿sí? Eso lo van a ver con más detalles en álgebra. Nosotros vamos a ver ahora qué me representa, digamos, este producto escalar. Sí, ustedes ahí lo pueden ir siguiendo desde su apunte. En la página, ya les digo,
No la encuentro, no tiene el número de página. Bueno, busquen en la sección 4, producto escalar, ¿sí? Ahí les aparece la Profe, ¿es producto escalar vectores? de vectores, sí, sí, entre En la vectores. página 10. Ah, bien, yo no le tenía el número acá. Perfecto. Bueno, y a continuación me habla de la interpretación, ¿sí?, geométrica de ese producto escalar, ¿sí? Y me dice que ese producto escalar representa o permite, digamos, obtener la proyección de un vector sobre la dirección de otro, ¿sí? Pero esa proyección se va a obtener, digamos, si a ese producto escalar se lo divide en el módulo del vector sobre el cual se lo quiere proyectar. Disculpe, profe, ¿podría explicar eso de vuelta que no entendí bien? Sí, 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 ahora lo vamos a desarrollar. Solamente les comentaba lo que les está diciendo ahí el apunte, que ¿qué me representa a mí este producto escalar? O sea, cuando yo obtengo como resultado acá este número, ¿qué significa ese número? ¿No? A eso se refiere la interpretación geométrica, ¿no? Ahora lo vamos a desarrollar. Fíjense, en la página sería la 11, ¿sí? Ustedes tienen a los dos vectores, ¿sí?, que me forman, si yo proyecto este vector A sobre B, ¿sí?, un triángulo, ¿lo ven? P, Q, T. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, en este triángulo, que es rectángulo, ¿sí?, si nosotros calculamos el coseno de alfa, ¿sí?, por la definición que ustedes me estuvieron comentando hace un ratito, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí?, ese coseno de alfa, en nuestro caso, ¿sí?, fíjense, sería el cateto adyacente en el segmento PT y la hipotenusa en el segmento PQ. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, ahora si yo me fijo en este segmento PT, este que está acá, ¿sí?, fíjense que ese segmento es la proyección del vector A Sobre B. ¿sí? ¿Se ve? ¿Qué quiere decir la proyección? Si yo tuviera acá una linterna, acá arriba en Q, ¿sí?, y alumbro, ¿sí?, la proyección vendría a ser la sombra que da el vector A sobre la dirección del vector B. ¿Sí? Eso sería a lo que nosotros le llamamos proyección de A sobre B. Yo trazo una perpendicular a la dirección del B, ¿sí?, y este valor sería la proyección del vector de uno sobre el otro, en este caso A sobre B. ¿Está? Sí. ¿Qué sería la hipotenusa? Esto que está acá. ¿Cómo, profe? La hipotenusa, ¿esto qué es? Según el teorema PQ. de Pitágoras, Sí. la hipotenusa es el resultante de la suma de los cuadrados del cateto menor por el cateto mayor. ¿Módulo de A no sería la hipotenusa? Módulo de A directamente. También Directamente eso. lo mismo, ¿sí? Nada más que si nosotros nos miramos un poquito acá, justamente la hipotenusa en este triángulo que nosotros nombramos
PQT vendría a ser el largo del vector A o módulo de A. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Bien. Entonces, si nosotros acá, fíjense, hasta ahí vamos entonces. Sí, profe. Si nosotros ahora escribimos esto, fíjense, coseno de A, ahora no, vamos a reemplazar todo esto por lo último que obtenemos, proyección del vector A sobre B, ¿sí? Sobre módulo de A, ¿sí? Si nosotros despejamos proyección de A sobre B, pasaríamos el módulo del vector A multiplicando acá, ¿sí? Módulo del vector A, ¿se ve ahí? Por coseno de alfa, proyección de A sobre B. ¿Sí? Entonces miremos hasta ahí. Eso es lo que nosotros obtenemos aplicando trigonometría en este triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahora, si nos volvemos acá a la definición del producto escalar, fíjense que esto que yo tengo aquí, módulo de A por el coseno, lo tengo acá. Nada más que me está estorbando el módulo de B. ¿Sí? Entonces, si nosotros en nuestra definición del producto escalar, ¿sí? Que era esta, módulo del vector A por módulo del vector B por el coseno del ángulo, ¿sí? Dividimos miembro a miembro por módulo de B, ¿sí? Fíjense que de acá se me va a cancelar, porque son dos números los módulos, ¿sí? Y me va a quedar módulo de A por coseno de alfa, ¿sí? Y de este lado del igual me va a quedar el producto escalar sobre el módulo de B, ¿sí? Entonces, si comparamos las dos expresiones, ¿sí? Módulo de A por el coseno, que lo tengo acá, proyección de A sobre B. Entonces, puedo decir que la proyección del vector A sobre B es igual al producto escalar de A y B sobre el módulo del vector B. ¿Sí? Eso es lo que me decía en la página 10. ¿Sí? Si lo vuelven a leer, me dice interpretación geométrica del producto escalar. Permite obtener la proyección de un vector sobre la dirección del otro si al mismo producto escalar lo divido en el módulo del vector sobre el cual se lo quiere proyectar. ¿Se entiende? ¿Chicos? sí. Sí, profe. Sí, profe, dentro de todo, sí. Perfecto. Eso es lo que me representaría el producto escalar entre vectores. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir a mí en física este producto vectorial, producto escalar entre vectores? ¿Sí? Nosotros cuando vayamos adentrándonos en el estudio de la física, vamos a trabajar con lo que seguramente ya vieron ustedes que llamamos magnitudes. ¿Sí?
Entonces, algunas magnitudes físicas van a ser definidas usando este producto escalar. ¿Mm? Más adelante vamos a adentrarnos en esto, ¿sí? Por ahora vamos a saber cómo se calcula, cómo se resuelve ese producto escalar y qué obtengo como resultado. Vamos a pasar ahora al producto vectorial y... O a ver, esperen, no, vamos a hacer ahora unos ejemplos de esto. ¿De vectorial o de escalar? Del escalar. Y luego les explico el vectorial. Vamos a suponer que yo tengo dibujado, vamos a tomar una referencia del plano cartesiano. Y yo tengo un vector acá. Vamos a llamarle U, vamos a cambiar un poco. Y tengo un vector acá, que le llamo B corta. Y el ángulo acá son 40 grados. Después tengo un vector que está por acá, lo vamos a llamar W, y el ángulo medido desde la horizontal hasta ahí son 120 grados. Y tengo un vector por aquí, que le vamos a llamar Z, y cuyo ángulo, medido en forma horaria, le vamos a poner 50 grados. ¿Sí? Ustedes vieron ya que los ángulos medidos en sentido horario son negativos y en antihorario positivos. Sí. Sí, profe. Sí. Perfecto, entonces este sería menos 50, ¿verdad? Si yo lo mido así, desde la horizontal en sentido horario son negativos. De la horizontal en sentido antihorario, los ángulos son positivos. Ahora, yo quiero que ustedes, acá les voy a poner los módulos. Módulo de U, vamos a poner 5 unidades. Módulo de B, 8 unidades. Módulo de W, 3 unidades. Y módulo de Z, 2 unidades. ¿Sí? Yo quiero que resuelvan, que me ayuden a resolver producto escalar entre U y B. Producto escalar entre B y W. Y producto escalar entre B y Z. A ver. ¿Quién se anima? El valor de Z, ¿cuánto es, profe? Que ahí no se ve bien. ¿No se lo ve? Menos 50, creo, ¿no? No. Módulo de Z. No, 2 unidades. ¿No se lo ve todavía? A ver. Sí, sí se ve, profe. Sí se ve, sí se ve. ¿Ahí? Ahí está. Buenísimo. Ahí está. Bien, yo necesito esto. Para que apliquemos producto escalar. ¿Cuál es el valor de B, profesora? El módulo de U, 5. El módulo de B, 8. Gracias. ¿Qué tendría que hacer acá para encontrar este producto? Tenemos que colocar el módulo de U, que sería 5. Por módulo de B. Sería 8. Y el Bien. coseno. 40. Yo subiría el orden en realidad, pero... El coseno, ¿de qué ángulo? El ángulo entre U y B. ¿Cuál es el ángulo que hay entre U y B? 40. 40 grados. ¿Vamos?
Sí. Hagamos la cuenta. Profe, sería 30,64. A ver. A mí me da lo mismo. Sí, profe, me da lo mismo a mí también. 30,64. Bien. ¿Sí? 30,64 me da a mí también, sí. Bien. ¿Alguien obtiene un valor distinto? No, a mí también me da lo mismo. Bien. Quiere decir que su calculadora o todas las calculadoras de ustedes están en el modo DEC. ¿Sí? Tienen que estar en el módulo modo DEC para que nos obtengamos este valor. Es decir, que a los ángulos, ¿sí?, lo estamos midiendo en grados sexagesimales. Si tienen un modo distinto puesto en sus calculadoras, van a medir el ángulo en otro sistema y no voy a obtener este valor. Por eso les insistía que tengan precaución en este cálculo. Profe, Bien. una consulta. Sí. Va a haber, en los ejercicios nos va a especificar, ¿no? En qué modo tenemos que medir, ¿no? Porque va a haber ejercicios que nos pidan usar DEG, otros RAD y otros GRAD, ¿no? Por ahora nosotros vamos a usar los ángulos, los vamos a medir siempre en el sistema sexagesimal, o sea, en Siempre en el grados. sistema de gris. Ok. Exacto. Si En yo D. quiero medir un ángulo más chiquitito, mediré en minutos. Y si quiero medir uno más chiquitito, en segundos. Grados, minutos, Bien. segundos serían las divisiones las unidades más pequeñas, digamos, del grado. Hasta ahora nosotros medimos en eso, ¿sí? Bien. Entonces ustedes ya van a saber, si yo les digo que acá hay 40 grados, es grado sexagesimal. ¿Mm? Bien, vamos con el producto escalar entre B y W. Profe, a mí me dio 18,38. ¿El U y el B? No, la de abajo. Perdón, Ah, B por W. bien, Profe, bien. ahí B, módulo de B, 8. Módulo de W, 3, ¿verdad? Sí, ¿Y el coseno de qué ángulo? de 120 grados. A ahí ver. no sería 120, creo yo. Tendría Sería que Ajá, ser 80, porque es 20 menos otro ¿no? ángulo 40, más. porque es el 100, ángulo entre B y W. 120 menos Cierto, 40. Bien, nosotros, ojo cierto. acá, miren, ojo. ¿Sí? Ese ángulo es el ángulo entre los vectores. Sería coseno de 80. Entonces, entre B, miren, acá está B y acá está W, ese ángulo es esto. ¿Se entiende? El 120 que me acaba de decir alguien, El ángulo que está entre W y A, entre W y U, disculpe. claro, o entre la horizontal y W. ¿Se entiende? 40 es el ángulo entre la horizontal y B. Pero yo no quiero ninguno de esos ángulos, quiero el ángulo Sería entre 80. B y W. 120 menos 40. 80 grados. ¿Vamos? ¿Cuánto me da esto? 4,16. Bien. Ahora vamos a calcular el producto escalar. A ver, ¿a todos les dio esto? Yo estoy para hacer el cálculo, profesor. Sí, profe, a mí también me dio eso. Sí, a mí también. Sí, profe, a mí también. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Vamos entonces al último. B, producto escalar con Z. Siempre tenemos que tomar los ángulos 4,16 me dio a rectos. mi profe en la de B por W. Muy bien. Disculpe la tardanza. Profe. No, no, está bien, está bien. ¿Había alguna pregunta ahí que... ¿Quién habló? Yo. Leandro, a ver. Siempre tenemos que tomar los ángulos que sean, digamos, en contra del sentido horario, que sea anti-sentido horario, sentido anti-horario,
O sea, no podríamos tener el coseno de 50, por ejemplo. ¿En dónde 50? Porque dice el ángulo de B y el ángulo de Z. Ah, usted me está hablando de este. Claro, del último. Sí. Mire, yo acá, ¿sí? He tomado como referencia los ejes X e Y. ¿Para qué? Para ubicar a mis vectores, ¿no es cierto? Simplemente para ubicarlos en el plano. Cuando nosotros estamos en el producto escalar, el coseno del ángulo que yo necesito es el ángulo entre los vectores. El menor. El menor entre los vectores. Entonces, yo voy a medir el ángulo entre ellos, o sea, no lo estoy representando. ¿No? Este ángulo no es un ángulo medido en un sentido y en otro, sino entre los dos vectores. Si yo lo mido desde un vector a otro en un sentido o en otro, me va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, En el este ángulo caso sería 90. entre O sería menos 10. ¿Cuál sería el ángulo entre B y Z? 90. 40 más 50 grados. Exactamente. Por más que acá me diga menos 50, no me interesa, porque eso es para ubicar el vector en el Ya. cuadro. ¿Sí? Pero yo necesito saber para el producto escalar el ángulo, el coseno del ángulo entre los dos vectores. El mínimo ángulo, ¿no? Recuerdo. Y eso hace que sea cero el producto escalar. Perfecto. Entonces acá yo tengo que hacer 8 por 2 y por el coseno de 90. Y esto me da 0, ¿verdad? 0, sí. Bien, entonces acá, ¿qué podemos decir? Miren, cuando el producto escalar me dio 0, esos vectores que participaron en ese producto escalar estaban a 90 grados, o están a 90 grados. ¿Sí? Profe, entonces yo sí veo que hay un coseno de 90, ¿no? En la multiplicación, automáticamente sé que va a dar 0, ¿no? Sí. Tiene que dar 0. Sí. A ver. 0. Coseno de 90, 0. Multiplicado por cualquier cosa, me da 0. Matemáticamente el 0 multiplicando es un elemento absorbente, se dice. Ah. Que anula toda la expresión. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosita así como extra a esto. Si yo estoy haciendo el producto escalar entre dos vectores, ¿sí? Y ese producto escalar me da 0, significa, o ya puedo decir, que esos vectores son perpendiculares. ¿Se entiende? Es como un adicional, o como que este producto escalar me puede indicar eso. ¿Mm? En álgebra les voy a Sí, proyección. más Que no hay detalles. proyección de A sobre B. ¿Cómo? También podemos decir que no hay proyección de A sobre B. Si yo tengo dos vectores así, ¿sí? Este vector proyectado acá no tiene proyección, no tiene sombra, podemos decirle. ¿Sí? En cambio así, si hay un ángulo menor de 90, sí va a haber una proyección. Perfecto, excelente la vinculación con la interpretación geométrica. Muy bien. Está entonces el producto escalar. Se calcula de esta manera, se resuelve de esta manera. El ángulo que participa en el coseno, repetimos, es el menor ángulo entre los vectores. Acá vimos los que están marcados con rojo, con azul, entre los vectores. Y para calcular el coseno de ese ángulo, yo tengo que tener mi calculadora en el modo Weber, porque esos grados que yo les estoy dando son grados del sistema sexagesimal. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? No. ¿Hasta acá? ¿Cómo No, vamos? hasta ahora vamos bien. Vamos bien con el producto escalar. ¿Sí? Como resultado, un número. No se olvide. Bueno, vamos a avanzar con el otro producto. Mejor lo vuelvo a escribir, me doy otro ejemplo.
Bien, entonces ahora vamos a desarrollar el producto vectorial. Como ustedes bien me habían dicho, si yo tengo estos dos vectores A y B, y el ángulo entre ellos es alfa, vamos a escribirlo de esta manera. Vector A multiplicado con una cruz por el vector B. ¿Vamos? Sí. Bien, entonces, este producto, ¿sí? Como su nombre lo indica, ¿sí? Esto me da como resultado un vector. O sea, ya no me da un número. ¿Sí? Me da un vector. Quiere decir que yo tengo, supongamos que estos sean A y B, los dos marcadores. El resultado del producto vectorial entre estos dos vectores me va a dar otro vector, este que está acá. ¿Sí? Entonces, como el resultado de este producto vectorial entre dos vectores me va a dar otro vector, ¿sí? Yo tengo que definir a qué va a ser igual el módulo del vector, o sea, qué largo va a tener. Tengo que definir qué dirección va a tener la recta por donde se mueve y qué sentido. ¿Irá hacia arriba? ¿Irá hacia abajo? ¿Se entiende? Entonces se complica un poquito porque acá el resultado me da un vector. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve este producto vectorial? El módulo de ese vector, por eso voy a escribir las dos barritas, se calcula como el módulo del vector A por el módulo del vector B y ahora por el seno, en vez de coseno como teníamos antes, ahora es por el seno del ángulo entre A y B. ¿Está? Sí. Mis dos vectores, el resultado es este, el marcador negro. El largo que va a tener ese vector se calcula de esta manera, multiplicando los módulos de los dos vectores y por el seno del ángulo menor entre ellos. ¿Sí? Sí. Bueno, la dirección de ese vector, dirección, ¿sí? Porque acá estamos teniendo recién su módulo. Su dirección, ¿sí? Es perpendicular al plano formado por los vectores A y B. ¿Sí? Por ahora créanme que es así. Cuando tengan álgebra y geometría analítica, van a desarrollar esto y van a ver que la dirección efectivamente es perpendicular. Quiere decir que si yo tengo el vector A y el vector B, ¿sí? Este vector resultante del producto vectorial, que su largo lo calculábamos así, va a tener una dirección perpendicular, así. Quiere decir que si los vectores A y B están en el pizarrón, el resultado, el vector resultante va a salir del pizarrón, o va a entrar, digamos. Su dirección es perpendicular al pizarrón. ¿Se entiende? Y ahí es donde se ponía el punto y la cola de la flecha, profe. Eso, exactamente. Claro. Ahora, dirección perpendicular. Nos falta una característica más. El sentido. Sentido. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo vamos a indicar que ese vector, ¿sí? ¿Cómo vamos a indicar si ese vector se va hacia ustedes o si entra en el pizarrón? ¿Sí? Lo vamos a hacer con la regla de la mano derecha
o del tirabuzón. ¿Sí? Acá tengo el tirabuzón. ¿Mm? Este para sacar los cortes de los vinos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo funciona esto? Regla de la mano derecha. Yo me voy a ubicar, a ver, me voy a tener que parar acá. Sí, nos explicó el profe Feinstein. Ah, ya les explico esto. Bien, Pero entonces. no está de más que explique de vuelta. Claro. Sí, no, a mí no me lo explicaron. Igualmente, este tema no lo vieron completo, ¿verdad? No. No, profe. solo nos No. explicó cómo lo sacábamos con lo de la mano derecha. Bien, Solo no bien. ves, pero Solo Entonces, dijo, sí, solo dijo muy a grosso modo que es un producto vectorial y que es un producto escalar. Pero no vimos cómo determinarlo. O cómo bien, determinar hacia dónde se dirige. perfecto. Entonces, fíjense, yo voy a poner, si ya lo vieron, lo repetimos, para el que no lo vio. Nosotros con la mano derecha, ¿sí? Nos vamos a ubicar en nuestro vector A, que yo lo represento acá con los marcadores, ¿sí? Nos ubicamos sobre el vector A y cerramos los dedos yéndonos hacia el vector B. ¿Me entienden? Me pongo en A, cierro los dedos hacia B. ¿Lo ven? ¿Sí? Me pongo en el vector A, cierro la mano hacia B. El dedo gordo, fíjense el dedo gordo, ¿para dónde apunta? ¿Sí? Hacia adentro. Hacia adentro del plano. Hacia adentro del plano. Entonces, ese va a ser el sentido que va a tener nuestro vector. Quiere decir que este vector que dijimos que era el resultado del producto vectorial iba a ir hacia adentro. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que puedo tener sentido entrante o sentido saliente. ¿Cómo lo determino? Con la mano derecha. Regla de la mano derecha. En nuestro caso va a ser entrante. Profe, ¿y cuándo sería saliente? Y cuando supongamos, a ver, ¿qué pasa si nosotros hacemos, en vez de hacer A sobre B, A producto vectorial B, hacemos B producto vectorial A? O sea, conmutamos. Miren, Cambia de sentido. nuestros vectores, A y B. En vez de hacer A hacia B, ahora hago al revés. B hacia A, o sea, B vectorial A. Miren. B vectorial A me da sentido Saliente. saliente. Claro, me apunta a mí, en todo caso. Exacto, ¿eh? Entonces, si yo hago A naranja hacia celeste, el sentido me da hacia el pizarrón. Pero si yo hago celeste hacia naranja, el sentido me da hacia ustedes. Entonces, lo que me preguntó ahí el compañero, ¿cuándo me va a dar saliente? Bueno, en ese caso, entonces yo aprovecho ahí para que veamos una propiedad muy importante acá del producto vectorial. O sea, que no es lo mismo hacer A vectorial B que B vectorial A. ¿Por qué? Porque yo cuando hago A vectorial B, A cruz B, obtengo un vector entrante, cambió su sentido. Recuerden que el vector tiene módulo, dirección y sentido. Si bien el módulo y la dirección van a ser iguales, el sentido ya cambia, porque en un caso, cuando hago A cruz B es entrante, y cuando hago al revés, B cruz A es saliente. ¿Sí? Entonces eso nos permite, aprovecho acá, para decir que el producto vectorial no es conmutativo.
¿Sí? Cuando yo tengo números 2 por 3, me da 6. Y 3 por 2, me da 6. La propiedad conmutativa se cumple. Pero cuando yo estoy multiplicando vectorialmente dos vectores, la propiedad conmutativa no se cumple. No es igual a hacer A por B vectorialmente que B por A. Son fuerzas distintas, estamos hablando de fuerzas en ese caso. Puede ser fuerza, puede representar lo ya vamos a ver más adelante, que puede representar un momento de torsión, un torque. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Puede representar un giro en un sentido o un giro en otro sentido. Y no es lo mismo que algo gire horario que antihorario. ¿Sí? Imagínense una rueda, un volante. O una rosca. Le aplico una rosca. Yo quiero mover esto con esta llave. No es lo mismo hacerlo girar en el sentido horario que antihorario. En un sentido, en un caso lo ajusto y en otro lo aflojo, ¿me entienden? Si bien el módulo del vector y la dirección es la misma, al cambiar el sentido ya me cambia el vector. ¿Está? Una cosa que por ahí un compañero dijo, ¿cómo podemos hacer esto de entrante y saliente? ¿Sí? Y es dibujando estas dos, saliente con este punto y entrante con una cruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, por ejemplo, que un vector, si yo lo dibujo más artístico, lo puedo representar como si fuera una flecha. Y si está entrando, estaríamos viendo la cuerda de la flecha, por así decirlo. Exacto, estaríamos viendo nosotros al vector así, su cola, o sea, esto, y si está saliendo, estamos viendo esta puntita del vector, que sería lo que yo represento con ese punto. ¿Entienden? Vamos a ¿Profe? hacer... Sí. Ah, no, pensé que tenía problemas con el micrófono o algo así. No sé. No, estaba esperando a ver qué me decían ustedes. Vamos a ver algunos ejemplos para calcular. Entonces, de esto, ¿alguna pregunta, duda hasta ahí? No. Por mi Nada, parte, bien. no. Muy bien. Entonces vamos a ir a hacer un ejemplo, como vimos hace un ratito. A ver, si yo les pidiera que hagan los productos vectoriales entre los vectores que les di hace un rato. Acá estaba U, por acá estaba B, por acá estaba W y por acá estaba Z, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, hagamos el producto vectorial U cruz B. Y B cruz Z. A ver, estos ángulos eran 40, medido así, menos 50, y así 120. Y B cruz W. A ver. ¿Quién me dice a qué es igual U vectorial B?
Espere, profe. Estoy haciendo los vectores. El U y el B. 25,71 me da el U por B. Bien, recordemos que esto me da como resultado un vector. Que le pueden poner nombre también si quieren. Qué sé yo, T. El nombre que ustedes quieran. Ese vector va a tener un módulo. Va a tener una dirección y va a tener un sentido. Bien, el módulo es el que ustedes me están diciendo. Multiplicar el módulo de U por el módulo de B por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo entre U y B? 40. 40 grados. Entonces eso me dio... ¿Lo pueden repetir? 25,71. Muy bien. 25,71. Bien. Vamos con la dirección. Esto siempre va a ser igual. ¿Cómo es la dirección del vector? Una perpendicular, ¿no? Muy bien. Perpendicular al plano, vamos a poner así, de donde está U y donde está B. ¿Vamos? ¿Y el sentido? Entrante. No, es No, saliente, saliente. Es saliente. Saliente. Porque va de U a B. O sea, así. O saliente escribo. ¿Está? Vamos a hacer ahora el B vectorial Z. Vuelvo a escribir. Resultado, un vector. Por lo tanto, va a tener módulo, dirección y sentido. Sí. ¿Cómo calcularemos el módulo del producto vectorial U por Z? B por Z, perdón. 16 me da a mí. ¿Cuánto? 16. 16, a ver. ¿Cómo lo hizo? Sí, a mí también me da lo 8 mismo. por 2 por el seno de 90 grados. Muy bien. Me dice a mi profe también. Bien. La dirección, dijimos que siempre nos va a dar perpendicular, ahora sería al plano de B y Z. ¿Y el sentido? Entrante. B hacia Z, entra. ¿Sí? Sí. Muy bien. Si yo les digo ahora el producto vectorial ZB, Vector. va a ser un vector, ¿no es cierto? Pero con el sentido opuesto. Ser saliente. Módulo y dirección van a ser igual. 16 Sí. perpendicular. Pero el sentido El diente. ¿Ser contrario? ya sería Z hacia B saliente. El diente.
¿Se entiende? Sí. Bueno, el producto vectorial, recordemos, no es conmutativo. ¿Sí? Retomando, hasta acá, nosotros vimos el producto escalar entre dos vectores y el producto vectorial entre dos vectores. Sí. ¿Qué diferencia una cosa de otra? ¿Un producto de otro? ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir la Uno se pregunta? representa con número y el otro con un vector. Bien, la pregunta, les repito, está bien lo que respondieron. ¿Qué diferencia un producto escalar o vectorial? O sea, ¿qué distinto tiene uno de otro? Que un escalar se representa solamente un número y el otro representa una fuerza o una acción en general. Un vector, en general, Un vector. cualquiera. Se necesita. Sí. Parecería que no es, digamos así, significativo, pero lo es, porque no es lo mismo hablar de una magnitud de un número que de un vector. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por mi No, parte profe. ninguna. Ah, por mi parte tampoco, todo bien. Bueno, entonces yo les voy a dar una pequeña tareita que ustedes averigüen qué me representa geométricamente el producto vectorial. Disculpe, profe, ¿puede repetir? Sí, ¿qué me representa? Así como el producto escalar me representaba la proyección de uno sobre otro, cuando dividimos el producto en el módulo de ese, yo lo que les pregunto ahora, me queda como una inquietud, como, ¿qué me representará geométricamente el producto vectorial? ¿Geo qué? ¿Qué me representa geométricamente el producto vectorial? ¿O cuál es la interpretación que tiene este producto vectorial? ¿Para allá, profe, o para la clase que viene? No, para la próxima, o sea, como una inquietud para averiguar de ustedes, ¿sí? Profe, un compañero escribió en el chat. Ah, perdón, ya me fijo. A ver. Sí, Enzo. Pero usted, Enzo, es tramposo, porque ya cuánto lo vio. Claro, ya está en cuarto año. Ah, este Enzo, Ya nos pero... dio una idea, o sea, ya nos puede dar una mano. Hermano de Enzo, bueno, porque está al lado de Enzo, por osmosis le pasa. Por inducción, bueno, sí, sí, sí. Él les ha dado la pista ahí. Igual esto lo van a ver en álgebra, o sea, por eso les decía que es como si quieren curiosar un poco un poquito más sobre esto. Bueno, y una magnitud que es bastante interesante, que nosotros la vamos a ver cuando veamos rotación, es el momento de torsión que les decía, que se define como un producto vectorial entre dos magnitudes. Ahora les escribo. Y ya con esto vamos a terminar la clase de hoy. Hola hermosa, ¿cómo estás? Amor, te compro todas las fresas, amor. Te compro todas las fresas. Acá tienes necesidad. ¿Sabes qué, hermosa? Y ya tengo las fresitas, mi amor, para que sigas haciendo tu platita.
Fíjense, una llave y quiero aflojar el tornillo. Como esta llave que tienen acá, que quizás muchos de ustedes la han usado, ¿no? Entonces, yo puedo decir que acá, cuando yo giro esta llave, ¿sí? Este tornillo rota, ¿no es cierto? Hay un movimiento de rotación. Y puedo decir que el eje de rotación está perpendicular, o sea, sale del pizarrón el eje. Bueno, yo para poder aflojar ese tornillo, tengo que aplicar una fuerza. Supongo que el tornillo está ahí. La tengo que aplicar, fíjense, desde el eje de rotación, una determinada distancia, y bajar o subir. ¿Sí? Es decir, que yo a la fuerza la voy a aplicar, por ejemplo, acá. Entonces yo acá con este vector voy a representar la fuerza que hace mi mano para tratar de aflojar este tornillo. ¿Sí? Ahora, desde el eje de rotación hasta donde yo aplico la fuerza, también la voy a representar por un vector que le voy a llamar R. ¿Sí? ¿Qué va a ser el módulo de R, digamos? Es la distancia que hay entre el eje de rotación y donde yo aplico la fuerza. ¿Ah? Sí. Bien. Lo mismo, la misma situación aparece, por ejemplo, cuando yo quiero abrir una puerta. ¿Ah? O cuando quiero aflojar, desenroscar unos caños. ¿Sí? Es decir, yo aplico una fuerza y produzco una rotación. O cuando quieren aflojar, por ejemplo, se pincha la rueda del auto, usan la llave cruz. Producir una rotación. ¿Sí? Hay dos magnitudes que necesito para producir la rotación. Una es la fuerza, por supuesto, ¿sí? Y otra es lo que se llama un brazo de palanca, que acá está representado como el vector R. Es decir, que yo para producir esa rotación, sí o sí necesito que esa fuerza esté ubicada a una determinada distancia del eje de rotación. El brazo de palanca, profe, transmitiría la fuerza, por así decirlo. Claro. A ver, ¿qué experiencia tienen ustedes? Si yo les digo, a ver, ¿qué pasa si yo la fuerza esta la aplico más lejos? ¿O si tuviera una llave más larga? ¿O si tuviera una llave más cortita? ¿O la aplico más Entre mayor distancia, menos fuerza se va a producir. Exactamente. Menos fuerza tenés que hacer. Claro. Eso, muy bien. O sea, el brazo de palanca hace, fíjense que si es grande, la fuerza que yo aplique sea más pequeña. ¿Sí? Es decir, que hace como más efectiva mi fuerza, me hace creer que soy más forzuda, pero mentira, está más lejos. ¿Entienden? Bueno, estas dos magnitudes... Profe, y si por ejemplo quisiéramos sacar ese tornillo, esa tuerca, ¿no? Con la mano, por más fuerza que hagamos, sería medio difícil, creo yo. Claro, también, sí. O sea, si yo quiero aplicar acá muy cerquita, tengo que aplicar una fuerza muy grande para producir la misma rotación. Ahí entraría más el agarre que la fuerza. Claro, Claro, también. Y la resistencia. Claro, Exacto. sí. Entonces, esto que nosotros producimos en la rotación se llama momento de torsión, ¿sí? Y la vamos a representar con una M. Que simplemente, digamos, sería el momento de torsión es aplicar una fuerza para producir un giro a una distancia determinada del eje de rotación. ¿Sí? Ese sería un momento de torsión. A esta magnitud, momento que es vectorial, ¿sí? Se la define como el producto de vectorial de R y F.
R cruz F. Entonces, el momento de torsión es un vector. Porque dijimos que el producto vectorial entre dos vectores es un vector. ¿Sí? Nosotros sabemos que el módulo del momento de torsión se va a calcular como Multiplicando fuerza por distancia, o sea, R por F. módulo del vector R por módulo del vector F y ¿qué más? ¿Y el seno del ángulo? Y por el seno del ángulo entre R y F. En este caso, ¿cuánto tengo de ángulo? 90. 90 grados. En este caso, el ángulo, el seno de 90 es 1. Entonces, hacer el módulo del vector, módulo de M, es módulo de R por módulo de F por el seno de 90. Que esto sabemos que vale 1, por eso el compañero R por F nada más, o fuerza por distancia. ¿Sí? Pero eso se da si los vectores están a 90 grados. Puede ser que yo a la fuerza, en lugar de ubicarla así para abajo, digamos, la ubico más como inclinada. Hago más una fuerza que no sea a 90 grados acá, que sea así. ¿Se entiende? Entonces ya el ángulo ya no va a ser 90, ojo. El momento no es R por F nada más. Acuérdense que es módulo del primer vector, módulo del segundo, y por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Como en este caso particular el ángulo es 90 y el seno vale 1, me queda multiplicar el brazo de palanca, su módulo, por el módulo de la fuerza. ¿Se entienden? Sí. Bien, este es el módulo. ¿La dirección? Perpendicular al Y plano. es perpendicular a los dos vectores. Perfecto. Este sería R, este sería F, y el resultado del producto vectorial estaría así, perpendicular. Puede ser entrante o saliente, que eso ya lo veremos por la regla de la mano derecha. ¿Qué dicen? Entrante, ¿no es? A ver, ¿No es saliente, profe? entrante o saliente. Saliente sería. Es Saliente, R saliente. dirigiéndose a Saliente. F, así que es saliente. A ver, miren, R y me voy a F. ¿Ah? ¿Cómo es? Ya. Entrante. Entrante. Entrante sería así. Entonces, lo voy a representar al momento. Esperé que esa aviación no es así también. ¿Cómo dice? Es que depende cómo se ponga, porque si me pongo de un lado, no sé. No, R por F me da entrante. Sí, es que siempre nos movemos en sentido horario. En este caso estamos en sentido horario, sí. O sea, fíjense, pongo los dos vectores juntos, R acá y F acá. ¿Sí? Me muevo de R hacia F. Si hago coincidir los dos orígenes, digamos, los vectores. R hacia F. Entra. ¿Sí? Tirabuzón. Acá está el tirabuzón. ¿Sí? Si yo quiero ir de R a F, el giro va a ser horario. Entonces, el tirabuzón, este tirabuzón, no sé si lo ven bien, entra en el corcho. Si yo hiciera F a R, tengo que hacer un giro así, por lo tanto sale. ¿Sí? Entra y sale. Eso estaría representado también, como le habíamos llamado, a la regla del tirabuzón. ¿Sí? Otra gente también lo ve más diciendo, si voy de un vector a otro en el sentido horario,
el resultado va a ser entrante. Si voy en el sentido antihorario, saliente y listo. ¿Sí? Porque por ahí a algunas personas les cuesta el tema de la mano derecha o del tirabuzón. Yo soy zurdo, profe. Yo soy zurdo, profe, también. Sí, es cuestión de practicar nada más. A mí me gusta siempre tomar marcadores, lápices, ¿sí? Y trabajen ahí con las dos manos. Pónganse. Profe, ¿se podría aplicar así con la mano izquierda esa regla o no? ¿O No, sería no, no. imposible? Justamente se llama regla de la mano derecha. Es un acuerdo que se hace para que obtengamos todos el mismo sentido. Ajá. Ya me cambia la mano, ya me cambia todo. Claro. Usted dice porque es zurdo. Sí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer los zurdos? Yo también soy zurdo. No encuentro banco. Me cuesta ubicarme. Profe, Sí. disculpe, justamente ya que me hizo acordar de eso, en la universidad, en la presencialidad, existen también los bancos comunes, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas en caso, bueno, de que una Sí, persona... sí, he visto que hay. Nada más que son pocos, me parece. No, pero cada vez estamos ganando terreno los zurdos, así que no se preocupe. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Por mi parte, ninguna. De mi parte, ninguna. No, profe. No, profe, quedó todo claro. No, profe, todo bien. Perfecto, bueno, entonces ahí tienen una aplicación. Este momento de torsión es muy aplicado. Vamos a verlo más adelante, el año que viene, en Física 1. ¿Sí? Pero bueno, ya tienen ustedes ahí una aplicación. Bueno, Bien, profe. estén atentos a las actividades que ustedes están haciendo sobre este tema. También tienen unas actividades y después tienen que presentarlas, ¿sí? Que estén atentos en el campus. ¿Cómo, profe? No se escuchó eso último. Sí, que en el campus ustedes van a tener unas actividades sobre los temas estos de vectores. Sí, la actividad 1 yo, por ejemplo, ya la estoy haciendo. No es obligatorio así enviar nada de eso, pero está ahí. Bien, bien. Ahora van a tener una actividad 2 con todo este tema, porque acá ya se termina la unidad número 2. Si ustedes se fijan en el apunte, con este tema ya terminamos la unidad de vectores, ¿sí? Debería, profe, entonces actividad 3 porque ya hicimos una actividad 2. Actividad 2 Bueno. que ya presentamos con el profe. No, pero eso fue de la unidad 1. De la unidad Eso fue de 1. la unidad 1. Bueno, no importa por el número, chicos. La cosa es la actividad que sigue, ¿ah? El tema es que ustedes traten de... Es muy importante que practiquen. La profe de matemáticas estaba escuchando que les dijo, hagan algunos ejercicios por día, bien. Para acá también, para física, es re importante. Y bueno, cualquier cosa me mandan un mensaje también. Yo les pongo acá mi teléfono por si tienen dudas. También tienen tutores, ¿verdad? Para física. Profe, eso lo estaba por decir. ¿No le gustaría que le agregue al grupo ese de física del seminario? Bueno, chicos, sí. Yo estoy reemplazando al profe Feinten por algunas clases. Igual a mí me encantaría participar con las inquietudes que tengan, ¿sí? Ahí está mi número, yo soy Laura Ávila. Si quieren agregarme, no tengo drama. Y estoy a la espera de sus dudas, ¿sí? Perfecto.